Hoy quiero compartirles una historia que llevo tatuada en el alma, ¿no? Una historia que me enseñó sobre la importancia de soltar el control, sobre la importancia de dejar que las cosas sucedan como deben suceder o como la vida quiere que suceda. Entender cuando la vida te pide que la dejes fluir y simplemente no te interpongas en su camino. El día que simplemente confié. Tiene que ver con el parto de mi hija Luna, a diferencia del parto de mi primer hijo, Ian, que fue un parto de 17 horas dentro de un ambiente controlado, al igual que de mi tercera hija, de Sofía. Es como que ya fue el tercero y fue como todo más relajado y bueno, como que fui disfrutando el minuto a minuto, ya estaba muy consciente de cada etapa, de lo que iba a pasar. El de Luna tuvo un componente inesperado. Parecía que en Tami estaba todo como más preparado para que venga más rápido, ¿no? Tal es así que Tami me insiste para tenerlo en casa y le dije, no, vamos al hospital, no sé qué. Bueno, un poco yo tratando de controlar y de quizás imponerme al flujo natural de las cosas, ¿no? Cuando Tami dice que está con contracciones con Luna, yo me imaginaba, no sé, las 17 horas del parto de Ian. Decía, bueno, quizás no son 17, pero no sé, serán 8 o 10 horas. Me fui aprontando más tranquilo en casa y de repente Tami me dice, no, viene ahora. Y yo, ¿cómo que viene ahora? Y fueron, no sé, una cuestión de media hora y la dilatación se aceleró muchísimo y ya iban a ser ahí. No nos daba el tiempo de ir al hospital. Me acuerdo que todo fluyó muy naturalmente, ¿no? Lo único que hice fue no forzar nada, no interrumpir nada de lo natural. Eso es lo único que me acuerdo. Había participado más activo del primer parto, tenía una idea de lo que era y simplemente fue entregarme al proceso natural. Y bueno, ahí Tami se pone en cuclillas y ya Luna nace. Y ahí como que me viene el instinto de agarrarla para que no se caiga al piso, ¿no? Agarrarla y quedamos como los dos en el piso con Luna en brazos y bueno, fue como una sensación de haber estado en una película, ¿no? Fue como increíble tener la suerte de que hayamos podido vivir eso y que no haya habido complicaciones, nada. El gran aprendizaje es no interponernos en el flujo natural de las cosas, ¿no? La vida te trae caminos para que los transites y yo siento que me fui acostumbrando a querer controlar todas las variables, a querer tener demasiada previsibilidad y en un mundo donde la tendencia es a tener partos inducidos, de cesárea, que no digo que no sea necesario en algunos casos específicos, pero normalmente al médico le es más fácil porque bueno, ya tiene una previsibilidad de cuándo van a hacer y se organiza mejor su día, pero interrumpimos todo un ciclo natural y muchas veces me deparé con eso también, de mirar hacia atrás en mi vida y decir, bueno, cuando traté de forzar algo, cuando quise oponerme o interrumpir ese proceso, no estuvo tan bueno. Y en vez de preocuparme tanto por controlar todas las variables, a veces la respuesta está en soltar y dejar fluir, ¿no? Lo que pasa que eso para mí era sinónimo de irresponsabilidad en el trabajo, sobre todo, ¿no? Si yo puedo controlar esto, ¿por qué lo voy a soltar? Estaría siendo irresponsable, ¿no? Y después vas aprendiendo a fluir con eso y bueno, fui tratando de identificar los momentos donde necesitaba soltar, como este momento que estoy ahora de transición, donde decido soltar mi rol y mi cargo y dejar un poco que la vida me muestre el camino y no querer ya tener todo absolutamente programado y previsible, ¿no? Una imagen que me viene muy fuerte es cuando, en un momento específico, que tuve una reunión ante mucha gente, ¿no? En un evento corporativo donde estaban los responsables de cada país y había una audiencia muy exigente del otro lado. Y lo que me acuerdo es que durante la primera parte de mi exposición es como que me centré mucho en mí, en cómo lo estoy haciendo y todo el tiempo mi conversación interior era en mí, cómo estoy hablando, cómo estoy articulando las ideas y ahí es como que estaba tenso, estaba como trabado y de repente me hicieron una pregunta y me enfoqué mucho más en la inquietud por detrás de la pregunta y me enfoqué mucho más en el otro, en la audiencia de una forma más genuina, decir, bueno, a ver, si surge esta pregunta, ¿qué está en el mundo de esa persona y cómo puedo responderle de una forma auténtica y conectado con él, ¿no? Y ahí es como que hizo un cambio muy grande en mi cabeza y lo percibí mucho en la fluidez. De cuando me enfoqué en el otro y no en mí, todo fluyó más naturalmente.
Lo que hubo sí fue una preocupación genuina, ¿no? Decir, a ver, qué interesante esta pregunta y tratar de ir hacia la inquietud, la esencia de la pregunta y responder desde ahí. Para mí fue un momento de lucidez que me quedó, porque yo tenía siempre mucha dificultad de hablar en público y me obligaba, ¿no? A someterme a eso como un músculo que tenía que entrenar, pero no hacía ese clic, y cuando hice ese clic, todo cambió por completo. Desde ahí para adelante, sintonizando con esa energía, todo fluye más naturalmente. Y bueno, en cierta forma es tratando de controlarlo todo, enfocándose en uno, es la solución y no, es contraproducente y te termina desconectando o alejándote del mayor potencial de lo que puede salir si abandonás esa intención y te conectás más con el otro, con ese espíritu de servir y de responder de verdad al otro, ¿no? Intentando unir las ideas, me doy cuenta que en el momento más importante para mí, como el nacimiento de mi hija, yo me conecté con una parte intuitiva y simplemente solté, permití que sucediera lo que la vida quería que suceda. En otro momento, como el de hablar en público, no me permitía eso. Ahí como que me cayó una ficha grande. ¿Qué es más importante que el nacimiento de un hijo? Claramente hablar en público está en una escala de importancia por allá abajo. ¿Cómo fui capaz de soltar en ese evento tan importante y no tener miedo a las consecuencias en un momento donde sí importaba? Y cómo me bloqueo en ese otro momento y pierdo esa perspectiva de realmente poner las cosas en su lugar y la importancia. Estos aprendizajes nos sirven para un montón de situaciones que vivimos en nuestro día a día. Desde pedir un aumento en el trabajo, dar a conocer una idea loca o disruptiva, animarte a tener una conversación difícil, permitirte soltar tu cuerpo, reírte a carcajadas, ser más genuino, estar vivo y no vivir la vida temeroso de las consecuencias que cada paso, sino conectado con esa fluidez, viviendo ese efecto sorpresa, ¿no? Me viene mucho la imagen del surfista en la ola. Es como que está la inmensidad de la ola, está el que la ve adelante y se paraliza por el miedo de que lo revuelque y que lo ahogue, y está el que tiene esa habilidad de saber fluir haciendo que la ola juegue a su favor. Bueno, caminantes, muchas gracias por un episodio más. Me encantaría leerlos en los comentarios para ver las reflexiones que les provoca. Emprendan su propio camino, su camino largo, con mayor conexión, con mayor presencia, y a seguir caminando juntos.